Hola a todos y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Hoy tenemos a Adrián Castillo con nosotros de FISAC. ¿Qué tal, Adrián? Hola, muy buenas, Antonio. La verdad que para mí es un placer estar aquí contigo. Un honor, que llevo I- muchos años ya siguiéndote. Igualmente, Adrián. Justo me gustaría que te presentara y que me contara así rápidamente también cómo nació el proyecto de FISAC, que creo que un poco la gente te conoce por eso también, ¿no? Vale, muy bien. Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Madrid. Perdón. Yo empecé ingeniería química en Madrid. Lo estaba compaginando con entrenar en el CAR, porque yo siempre he hecho karate. Estuve entrenando en el CAR durante 4 años. En el primer año de ingeniería química me vino un ramalazo de que quería ser médico, porque a mí siempre me gusta mucho la biología, la fisiología, todo lo que es el ámbito del ser humano, y de cuáles son los componentes que lo controlan. Y bueno, cuando me cogieron en la Facultad de Medicina, a última hora dije, quiero hacer Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entonces me fui a Madrid, que era algo más fácil para mí, porque el Centro de Alto Rendimiento y la Facultad de INEF de Madrid son lo mismo. Entonces era algo que podía compaginar bien en mi día a día. Entonces hice Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero mi run run, que era investigar, que era conocer más sobre la fisiología del ejercicio y sobre la fisiología humana, porque yo entiendo que no hay, o sea, que no hay varias fisiologías, sino que hay una única fisiología, que es la que estudia cómo funcionan los seres vivos. Me hizo ir a estudiar un máster de fisiología integrativa a Barcelona, a la Facultad de Biología, que es donde conocí a Pedro y a Javi, que son los otros dos componentes de FISAC. Ahí formamos un grupo bastante interesante porque, bueno, ahí fue algo como muy casual. Creamos el blog de FISAC únicamente para compartir artículos, como lo hacía más o menos Chicharro, que Ujú. él tenía ahí un blog. Nosotros intentamos pero para nuestra propia formación, el hecho de obligarnos a leer artículos científicos y a resumirlos con un lenguaje llano para que la gente también los pudiera entender, y eso a nosotros nos iba a permitir poder seguir leyendo, investigando sobre cuáles son las nuevas tendencias en ciencias de la actividad física y el deporte. Cuando yo terminé el máster, entré a trabajar en un laboratorio de patología experimental de CSIC en Barcelona. Ellos se volvieron a Madrid. Javi con Alejandro Lucía, y Pedro se fue a hacer el doctorado a la Universidad de Alcalá. Yo me quedé trabajando en un laboratorio que nada tiene que ver con nuestro ámbito, que era un laboratorio de patología experimental relacionada con el riñón. Ujú. Yo no sabía cuáles eran las células que componían el riñón. Yo nunca había trabajado con células del sistema inmunitario, pero bueno, mi intención era explorar nuevos horizontes y formarme en el ámbito de la biología. Estuve trabajando durante 4 años. Fue algo muy especial porque la línea de investigación que estaban llevando mis antiguos jefes era intentar controlar el comportamiento de las células del sistema inmunitario, o sea, controlar qué capacidad tienen estas células para regenerar o para proliferar las células de tejidos que ya están dañados, con el objetivo de controlar esa velocidad para que se pudiesen mejorar los procesos de inflamación y de regeneración tisular. Nos financió una empresa privada con un montón de dinero. Teníamos unas muy buenas condiciones de trabajo, porque teníamos mucho dinero para hacer investigación, y aparte teníamos mucho material y mucho acceso, por ejemplo, a animales para hacer investigación básica, que es algo que en España no se tiene mucho porque los recursos son muy limitados, pero al estar financiados con una empresa privada tuvimos la capacidad de poder hacer ciencia como se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos. El problema está que, como dependíamos de una empresa privada y de sus intereses, cuando desarrollamos la terapia y cuando llegamos a una conclusión de que podíamos llegar a hacer, o nos habíamos acercado a un modelo que nosotros creíamos que era el adecuado, cuando la empresa privada dijo hasta aquí, os echamos, nos quedamos con lo que habéis investigado y tú te vas fuera del laboratorio. Nos,
y así fue como terminó mi etapa en el CSIC y la verdad que estoy súper agradecido porque aprendí de un ámbito del que no creía que nunca, o sea, del que nunca creía que iba a formar parte, porque se hacía investigación de la buena, estábamos también en contacto con el Hospital Clinic, entonces había un trasvase de información muy importante para una persona que nunca había estado en contacto con médicos, con investigadores de bioquímica, biología y demás, y pude ampliar un poco mi conocimiento de cuáles son las bases del sistema inmunitario, cuáles son las bases del metabolismo, cuáles son las bases del propio ejercicio. Entonces, para mí, ese es mi background. Ya la llevo durante 2 años cuando dejé de formar parte de lo que es el laboratorio donde yo estaba. Me centré más en FISAC, que hasta ese momento era una plataforma de divulgación científica, Ujú. pero como a mí por contrato confidencial yo no podía entrar en otro laboratorio para hacer lo mismo durante 2 años por temas de confidencialidad, temas de patentes y demás, eh, puse todas mis fuerzas y todo mi ánimo en FISAC con el objetivo de dar un saltito más para que FISAC pudiera ser no solo una plataforma de divulgación científica, sino una plataforma de formación para que a través de artículos científicos, a través de webinars, pudiésemos dar muestras de cómo avanza la ciencia con una membresía, que es lo que pagan los suscriptores de FISAC, que pagan en torno a 40 euros al año y tienen acceso a artículos científicos, infografías, podcast y demás. Es un nuevo modelo que no se ha implementado, o sea, o que no se había implementado todavía en España porque el tema de pagar por la información parece que es como un poco extraño, pero la verdad que estamos muy contentos porque ya tenemos casi 1.000 suscriptores después de un año de trabajo y la verdad que encantadísimos. Genial. Bueno, sin duda es algo interesante, ¿no? Y eso lo remarco con mucho de lo entrevistado que hemos tenido aquí, que al final la vida como que te va llevando, ¿no? Es decir, vamos tomando decisiones, como poco a poco vamos tomando decisiones, y te va llevando hacia lugares un poco desconocidos, aunque al Absolutamente. final parece que cuadran con nuestro deseo inicial, ¿no? Es decir, Sí, tú al sí, final sí, sí, querías sí. ser médico, tener algo relacionado con la medicina, y al final has investigado sobre esto, tienes una plataforma, bueno, donde hablas no tanto de medicina como tal, pero sí de salud, ¿no? Que al final un poco el Sí, sí. objetivo de la medicina. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que yo de muy, muy pequeño decía, yo quiero ser científico, pero a la vez quiero ser un deportista de élite, ¿no? Es decir, que quería ser las dos cosas. Y ahora me dedico, ¿no? A la ciencia del deporte. Digo, hostia, al final Bueno, algo está encajando, ¿no? Entonces, sí, sí, es sí. curioso como poco a poco van saliendo cosas que no son exactamente lo que tú habías imaginado, pero sí tiene que ver con este deseo objetivo inicial que cada uno tenemos, ¿no? Porque al final tú sigues relacionado con el deporte, en este caso más relacionado con la salud, pero sigue en el deporte, con la medicina y demás, y al final se han montado un negocio, porque al final FISAC, ¿no? Sí, 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 sí. Es un Es un negocio, negocio, y sí, sí. entonces tú pasas de ser un investigador precario, podemos decir, ¿no? Que aquí en España no son precarios, de echarte y tirarte a la calle y rescatar al final un blog de divulgación que en principio pues no daban, podemos decir, dinero o nos daba para comer, y al final pues tiene montada al final una empresa, ¿no? Que es también algo interesante. Entonces, también como ese hecho de reinventarse continuamente es algo Absolutamente. que me gusta mucho, Sí, ¿no? sí, sí. En referencia a lo primero que comentabas, el que era mi entrenador en el centro de alto rendimiento, cuando yo estaba entre hacer medicina o hacer INEF, él siempre me decía, si a ti te gusta realmente la medicina y el ámbito de la salud, seguro que aunque hagas INEF, acabas trabajando, por ejemplo, en un hospital. Y yo se lo veía como muy utópico. Sí. Y al final se cumplió. Y al final se cumplió. Así que más o menos la vida te va llevando, pero tú también vas guiándote un poco hacia ese destino que tú pensabas, aunque eso también es un poco complejo, pero bueno, Claro, al final que vas al tomando final, decisiones, y sí, esas sí. decisiones te llevan Y después con hacia... respecto a lo que dices de FISAC, pues es exactamente eso, que nosotros teníamos muchos seguidores, bueno, tenemos casi más de 80.000 seguidores entre Instagram, Facebook, Twitter y tal, pero era únicamente una inversión de tiempo porque nosotros nunca recibíamos ningún tipo de monetización por Sí. toda la inversión de tiempo que hacíamos. O sea, esto únicamente lo hacíamos por amor
a la ciencia y porque creíamos que el mensaje debía de llegar. Pero claro, llega un punto en el que si tienes que trabajar 5 horas al día en este blog y tienes que sobrevivir, pues al final decidimos monetizarlo, que tampoco es una gran cantidad de dinero lo que tienen que pagar los suscriptores, pero bueno, es un negocio, pero con un gran fondo científico por detrás, porque al final intentamos llegar a mucha cantidad de gente con unos precios que son relativamente Asequible, bajos. ¿no? Claro, yo lo veo muy bien. Yo sé que también, creo que tuviste críticas, ¿no? A la hora de pasarlo a membresía. Eh, a veces hemos estado hablando con esto también con otros entrevistados, por ejemplo, con Power Explosive, ¿no? Otra gente que al final se dedica a divulgar, pero también a ganar dinero, ¿no? Porque parece que está mal visto ganar dinero, ¿no? Con la divulgación y con el trabajo, con las formaciones, ¿no? Porque se da por hecho hoy día que es que como hay tanta información, pues además, por ejemplo, como vosotros, pues ya tenéis un blog, como tienes esa información gratuita, pues parece que no vale dinero, ¿no? Como es que no hay trabajo detrás, porque es gratuita, cuando realmente hay un gran trabajo detrás. Otra cosa que yo al final te lo estoy ofreciendo de forma gratuita, o te lo estoy ofreciendo con una membresía, o te lo estoy ofreciendo con una formación, que al final es lo mismo. Es decir, yo te lo puedo vender como una Es, formación, si te gusta pagarlo más como formación, ¿no? Pero al final es un poco, yo creo también la mentalidad también aquí en España del pillo, ¿no? Del decir, hostia, me quiere engañar, me quiere tal, porque, no, al final, como es un win-win, ¿no? Es decir, yo te estoy resumiendo una cantidad brutal de artículos, te estoy haciendo un webinar y demás, y al final te estoy pidiendo a cambio un sueldo, es decir, un sueldo para que yo pueda sí, seguir sí. aportándote este valor, ¿no? En, yo creo que el mercado y cómo estamos nosotros, o sea, yo creo que hay estamos dirigiéndonos hacia lo gratis, hacia todo tiene que ser gratis, hacia las rebajas de los precios, hacia una precarización del trabajo y eso después puede revertir en nosotros. O sea, lo que no puede ser es que tú permitas o que tú eh, quieras tener acceso a la información, a la educación o tener acceso a productos a un bajo precio, después cuando te tengan que pagar a ti, eso puede revertir en que tú tengas un sueldo más bajo del que por tu formación tú necesitarías tener. O sea, yo creo que si pensamos a corto plazo, si pensamos que la información no vale dinero, si pensamos en que necesitamos todo inmediatamente, yo creo que esa visión cortoplacista hace que después la sociedad se construya sobre unos cimientos que no son del todo sólidos, porque o sea, esto, por ejemplo, lo vemos con los riders. O sea, nosotros queremos que nos traigan a casa la comida gratis, nos la trae un tío de 60 años, o sea, nos la trae por un sueldo ínfimo, tú vas a poder cenar esta noche con mucha tranquilidad, pero después puede ser que tú estés en ese lugar y que tengas que entrar dentro de esa cadena. Entonces yo creo que la precarización y lo gratis, todo gratis, esconde detrás una realidad que no es del todo buena y que después puede revertir en que tú pases a tener esa misma situación y que al final todos tenemos que comer. Y nosotros yo creo que hacemos un trabajo interesante y hacemos un trabajo de síntesis ante una gran cantidad de información que llega a través de, o sea, tú no sé cuántos artículos se publicarán al día, pero la cantidad ingente de información que nos llega, alguien tendrá que canalizarla para que tú puedas estudiarla de Claro. algún tipo de forma. Sí, esto al final se aplica un poco a todo, ¿no? También se dice que al final tú con tu compras estás votando, ¿no? También muchas veces dice, no solo cuando vas a votar. Y eso pasa también cuando vamos a una tienda y queremos comprar la camiseta por 5 euros en vez que la otra por 60, y a lo mejor la de 60 ha sido fabricada aquí en España, con trabajadores de aquí, con tal, y la otra, pues, es fruto un poco del maltrato en otros países, con sueldos precarios, en condiciones aberrantes, con poco reciclado Sí, de historias, y al final pues es un poco, ¿no? Y eso traslada a nuestro entorno, podemos decir, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, yo te puedo dar cosas gratis y te puedo dar muchísima información, pero nunca va a ser la misma información que yo te puedo dar a un precio más elevado, más condensada y realmente la que tú necesitas, ¿no? De ahí un poco que por qué nosotros hacemos cosas gratis y por qué hacemos cosas de pago, ¿no? Ahí un poco la diferencia. Esa entrevista es gratis, por ejemplo. Podríamos cobrar sí, sí. perfectamente porque al final nos vamos a quedar con una pequeña clase de fisiología y esta se la podríamos vender
vender a 30, 40 euros fácilmente una hora de clase de fisiología con Adrián, ¿no? Y sin embargo es gratis. Entonces, en vez de pensar, dice, no, todo es gratis, no, menos mal que esto es gratis, deberíamos pensar, y Sí, que sí, no sí, todo sí, es de sí, pago. absolutamente, sí, sí. O sea, yo tengo en Instagram, bueno, nosotros tenemos en FISAC más de 600 artículos totalmente de libre acceso y hay gente que nos dice, hostia, ¿y este por qué es de pago? O sea, igual me Sí. tendrías que decir, hostia, ¿por qué has hecho más de 500 artículos totalmente gratis con sus infografías, con su tiempo, con su diseño? O sea, yo creo que el mensaje debería ser el contrario, pero bueno, yo creo Gracias, que gracias por es no un haberme poco... cobrado, debería haber Sí, sido. sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que es un proceso de educación y yo creo que la gente cada vez es más consciente del valor que tiene la formación y del valor que tiene el poder tener acceso a una gran cantidad de información de valor y que alguien te la está sintetizando de una manera que a ti también te va a permitir crecer como profesional. Pero bueno, es un Correcto. dilema y es un Ahí, dilema ahí que tenemos. eh, vamos a dejar por cerrado esta pequeña parte de negocio y concienciación sobre las compras del usuario, Sí, y sí. vamos con la parte más dura de la entrevista, que es un poco la fisiología, ¿no? Porque hemos dicho que a ti te gusta mucho la fisiología y vamos a explorar un poco el mundo de la fisiología. Todavía en el podcast hemos hablado con diferentes expertos, algunos hablaba de fisiología, pero no hemos hablado de fisiología como tal. Y me gustaría primero hacer una pregunta más genérica sobre la fisiología y luego ya vamos a los temas que tú controlas más, ¿no? Primero, ¿qué es realmente la fisiología y por qué no puede interesar a los profesionales del deporte, de la salud, medicinas, etcétera, etcétera? ¿Para qué me sirve a mí la fisiología? Si a mí no me gusta, ¿no? Te diría algún alumno, si a mí no me gusta nada la fisiología en la facultad como la dan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? Pues Pues, a ver, yo estoy un poco sesgado porque yo soy un apasionado de la fisiología, pero la fisiología lo que hace es estudiar el funcionamiento de los seres vivos a nivel, bueno, en su conjunto y de forma integrada. Entonces, eh, podemos llegar a pensar que hay cosas que estudiamos sobre la frecuencia cardíaca, sobre cómo funciona el corazón, el sistema cardiovascular, cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona, qué es el lactato, cuáles son las vías metabólicas. Podemos llegar a pensar que es cosa un poco teórica, pero el estudio de las bases, de lo que son las bases de la fisiología humana, nos da respuestas nos da respuestas que son clave, por ejemplo, en los procesos de entrenamiento. Si tú, por ejemplo, yo esto lo voy a extrapolar mucho al cáncer, ¿vale? Porque yo estudio mucho fisiología del ejercicio, estudio mucho fisiología de la altura, estudio también fisiología de las profundidades. Cuando estudias qué es lo que ocurre en los seres humanos o qué es lo que ocurre también, que esto es muy interesante, qué es lo que ocurre en los animales en ambientes extremos o cuando hacemos ejercicio a muy alta intensidad, qué ocurre con las mitocondrias, qué ocurre con el transporte de oxígeno, cuál es el nivel que tienen las células de captar lactato y utilizar ese lactato para producir energía. Cuando tú estudias esos hitos fisiológicos que ocurren en ambientes extremos, te das cuenta de que son muy parecidos o son comunes a los que tienen lugar, por ejemplo, cuando una persona o en el microambiente tumoral. O sea, ¿qué es lo que ocurre en el microambiente tumoral y por qué es muy importante y por qué no se ha tenido del todo en cuenta el impacto que puede llegar a tener el ejercicio físico dentro de un tratamiento en pacientes con cáncer? Bueno, yo venía del estudio de la fisiología de la fisiología del ejercicio y yo sabía que cuando tú haces ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, hay una redistribución del flujo sanguíneo, por lo tanto hay zonas en las que disminuye la tensión de oxígeno, hay una hipoxia tisular, hay un aumento de la concentración de lactato, hay un aumento de la captación de glucosa por parte de los tejidos. Cuando tú ves eso, y después yo estando en un laboratorio de patología experimental sin tener ningún tipo de relación con el ejercicio físico, me daba cuenta que cuando tú estudiabas qué es lo que ocurre en un evento isquémico o qué es lo que ocurre en un tumor, te das cuenta de que a nivel fisiológico se parece mucho, 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 mucho. Un tumor tiene una gran cantidad tiene una concentración muy elevada de lactato intratumoral,
la célula tumoral tiene tiene una gran capacidad de captar glucosa, tiene tiene una gran capacidad de captar lactato, es un ambiente hipóxico. Entonces, cuando te das cuenta de que hay una similitud entre la patología y lo que ocurre en el ejercicio de forma muy aguda, te das cuenta de que quizá el ejercicio pueda llegar a ser el mayor modulador del microambiente tumoral en este caso, o del microambiente de patologías como son la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico o la hipertensión, porque precisamente el hito fisiológico que se produce cuando haces ejercicio físico contrarresta lo que ocurre en una patología crónica. Entonces, cuando yo me di cuenta, yo estaba pensando, hostia, vale, si cuando hacemos ejercicio físico ocurre esto y el músculo, que es posiblemente, bueno, que es el órgano de mayor tamaño que tenemos en nuestro organismo, que demanda una gran cantidad de energía cuando estamos moviéndonos, si capta una gran cantidad de glucosa, es capaz de modular la actividad del sistema nervioso, es capaz de consumir una gran cantidad de sustrato energético y de redistribuir el flujo sanguíneo, esto puede llegar a tener un impacto muy potente a nivel agudo, por ejemplo, en el microambiente tumoral. Porque si el tumor se caracteriza porque necesita una gran cantidad de sustrato para poder seguir creciendo, si hay un actor, que en este caso sería el tumor, si hay un actor que es capaz de quitar ese sustrato energético, aunque sea a nivel agudo al tumor, estamos hablando que hay una herramienta no farmacológica que es capaz de contrarrestar a nivel metabólico lo que ocurre en patologías muy agresivas como son el cáncer o la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. Entonces, el estudiar las bases de la fisiología del ejercicio, qué es lo que ocurre en una célula muscular, por qué las mitocondrias de las células musculares se comportan como se comportan, te puede llevar a entender qué protocolos de intervención tienes que hacer para no solo para los deportistas de alto rendimiento, que también, y es muy importante conocer con la fisiología básica para construir protocolos de entrenamiento que hagan adaptar al deportista hacia donde tú quieras llevarle, sino también para qué es mejor. Puede llegar a ser interesante hacer un ejercicio de muy alta intensidad a un paciente oncológico. ¿Cuál es cuál es el ejercicio que más gasto energético va a captar? ¿Cuál es cuál es el ejercicio que mayor gasto energético va a conseguir soportar el músculo y le va a quitar sustrato energético al tumor de forma teórica? Conocer la fisiología del ejercicio te hace entender que al final la fisiología es única y que si tenemos dos rivales metabólicos, por así decirlo, como es el músculo y es el tumor o cualquier otro tipo de célula, el músculo es un gran contrapeso a todas las enfermedades metabólicas que tenemos en el siglo XXI. Y entender la fisiología básica te da las herramientas para decir, si esto ocurre cuando hacemos ejercicio físico a muy alta intensidad, el ejercicio no solo sirve para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino que sirve como tratamiento para estos pacientes, porque yo no quiero que un paciente con cáncer pueda caminar mejor. Yo quiero que un paciente con cáncer pueda incluso llegar a contrarrestar actividad metabólica del tumor cuando está entrenando. Es muy diferente la perspectiva que se tiene del ejercicio físico a nivel histórico para dentro del ámbito clínico, porque pensábamos que era una herramienta para que la persona pudiese seguir moviéndose, para mejorar su calidad de vida, pero no. Eso es muy importante, pero a nivel clínico, el ejercicio físico tiene su función, que es mejorar los tratamientos, o sea, mejorar la eficacia de los tratamientos principales, pero también mejorar el pronóstico del paciente porque contrarresta metabólicamente el impacto de la enfermedad. Claro. Creo que la has vendido muy bien, Adrián, la fisiología. Hasta ahora la estás vendiendo muy bien. A ver si al final del podcast conseguimos que alguien se apunte al tren de la fisiología, ¿no? Has dicho algo interesante y me gustaría seguir la entrevista con esos paralelismos que ha ido haciendo, ¿no? Que al final, conociendo la fisiología humana y conociendo las fisiopatologías también,
en este caso de patología metabólica, podemos encontrar el nexo, ¿no? Nexos claves, principios sobre los cuales se basan ambos y en base a esto luego tomar decisiones, como puede ser al final un tratamiento a través del ejercicio físico, ¿no? Y me gusta también lo que acaba de decir de, claro, el ejercicio físico hasta ahora se ha visto como casi algo para mejorar la vida de estas personas, pero no para Sí. curar la patología, ¿no? Cuando, sin embargo, sabemos ya ante diferentes tipos de patología y no solo metabólica, pondría ahí la paréntesis, ¿no? Y no solo metabólica, el ejercicio físico es un tratamiento real, ¿no? Es la medicina por excelencia hasta ahora. Estamos viendo que tienes efectos prácticamente sobre cualquier tipo de enfermedades y no, ¿no? Y también sobre el rendimiento. Entonces, me gustaría empezar a hacer algunos paralelismos, ¿no? Primero, has nombrado uno de los protagonistas principales de la fisiología, que es el lactado, ¿no? El, Uf. el amor y odio del lactado, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, ya de hace tiempo, pero aunque algunos todavía no están, no están actualizados y por eso ¿no? Hay que leer más blogs como el de FISAC, que lactato y ácido láctico no son lo mismo y es más, ¿no? Hasta ahora el lactato estaba visto como algo malo, como un producto de desecho, como algo que había que eliminar, que si te sube mucho en el rendimiento es muy malo, que te va a joder un poco todo, cuando conociendo bien la fisiología y la bioquímica, pues sabemos que el lactato pues, es un producto esencial para al final nosotros seguir teniendo energía, ¿no? Entonces, dentro de ese paralelismo entre ¿para qué sirve el lactado dentro de rendimiento o dentro de rendimiento ante diferentes puntos extremos, ¿no? Sé que tú entrevistabas a Kilian Jornet, ¿no? También existe un artículo sobre las ballenas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el lactado, digamos, en estado normal y en estado de rendimiento? Y cómo lo podemos luego extrapolar a lo que nos estabas comentando antes de las patologías metabólicas. Pues para mí el lactato es uno de los protagonistas principales dentro de nuestro organismo, porque para simplificarlo mucho, el lactato es el producto final de la vía metabólica que tiene lugar fuera de la mitocondria. Es decir, cuando la célula necesita gran cantidad de energía, pero de una forma rápida, porque necesita, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio físico, en los primeros momentos o cuando necesitamos o cuando vamos a una elevada intensidad, la vía metabólica que tiene lugar dentro de la mitocondria es más lenta, entonces necesitamos un mayor aporte de energía, entonces se produce una gran cantidad de lactato, se produce una mayor cantidad de lactato que cuando, por ejemplo, vamos a menor intensidad, es decir, el lactato es como un marcador, o sea, podríamos llegar a valorar al lactato como un marcador de intensidad metabólica, entonces el lactato como producto final de la glucólisis es determinante porque cuando estamos haciendo ejercicio se produce una gran cantidad de lactato. Este lactato puede ser utilizado por las células musculares para producir nuevamente energía, es decir, la capacidad que tienen nuestras células y nuestras mitocondrias para oxidar ese lactato y producir de nuevo energía es un marcador de salud. Los deportistas de muy alto rendimiento, los ciclistas, los deportistas de resistencia, bueno, los deportistas de muy alto rendimiento tienen una gran capacidad de cuando producimos lactato, este lactato puede ser oxidado de nuevo dentro de la mitocondria para producir de nuevo energía. Lo que ocurre es que en un ambiente patológico, si tú comparas, por ejemplo, cuál es la producción de lactato que tiene un ciclista cuando mueve 300 vatios o cuando, por ejemplo, una persona con síndrome metabólico, cuando está en reposo, tienen la misma concentración de lactato. Esto es algo muy importante entenderlo porque significa que las células de la persona que tiene síndrome metabólico van un punto por encima aceleradas. Cualquier cosa que hacen estas células, los requerimientos energéticos que tienen estas células son mayores incluso estando en reposo, lo que significa que es que estas células no tienen capacidad de oxidar lactato y están produciéndolo, pero no tienen capacidad de oxidarlo. Significa que en estas células, que en estas personas, que las personas que tienen una enfermedad mitocondrial o que tienen una enfermedad metabólica, tienen una disfunción para oxidar ese lactato. Entonces,
El lactato es un marcador de salud mitocondrial. Si nosotros tenemos una gran capacidad para producir y para oxidar lactato, significará que tenemos una buena salud metabólica. Por el contrario, si no tenemos capacidad para oxidarlo, significará que en nuestras mitocondrias algo está pasando. Es decir, en la fábrica de energía de nuestras células algo está pasando, por lo cual no somos capaces de oxidar ese lactato que estamos produciendo, de, como se dice habitualmente, de lavar ese lactato que estamos produciendo. Entonces, cuando vamos a una gran intensidad, nosotros, entre comillas, colapsamos, y eso se ve porque hay una gran producción de lactato. Nuestras células ya no pueden seguir oxidando porque los requerimientos energéticos son demasiado elevados como para contrarrestarlo con la capacidad oxidativa que tienen nuestras células. Entonces tenemos que las personas que tienen síndrome metabólico o diabetes tienen una disfunción o tienen una menor capacidad para oxidar lactato, y el principal marcador es ver qué concentración del lactato tenemos, por ejemplo, a nivel basal o en una prueba de esfuerzo. Si estamos haciendo un programa de entrenamiento, cuál es la curva de lactato, intentando que un programa de entrenamiento consiga desplazar la curva de lactato hacia la derecha. A una mayor intensidad, producir los mismos niveles de lactato que anteriormente, cuando, por ejemplo, estábamos en reposo o en intensidad menor. Lo que ocurre, y esto es muy interesante, que el lactato es un factor muy importante en todos los procesos que tienen que ver con cuando hacemos ejercicio físico. Es un señalizador que promueve procesos de angiogénesis, es decir, de creación de nuevos vasos sanguíneos, de neurogénesis. O sea, es muy importante en la salud de las neuronas, es muy importante en los procesos de regeneración tisular. Entonces, si nosotros sabemos eso, que el lactato cumple unas determinadas funciones dentro de la fisiología normal de una persona que está sana, estas mismas funciones que tiene el lactato cuando una persona está sana en un ambiente de homeostasis, si este lactato lo pasas a un microambiente tumoral, que es un ambiente patológico, crónico, con una actividad celular aberrante, en un microambiente tumoral, el lactato va a hacer exactamente las mismas funciones que hace en un ambiente sano, pero estas funciones van en nuestro perjuicio, porque va a crear nuevos vasos sanguíneos para el tumor, va a conseguir que este tumor prolifere a una mayor velocidad y también va a servir como sustrato metabólico para las células tumorales. Entonces, el lactato es un factor fundamental para todos los procesos que tienen que ver con nuestra salud, tanto a nivel cerebral como a nivel muscular, como a todos los niveles. Es un gran señalizador y actúa también como sustrato energético para las propias células, pero también dentro de un microambiente tumoral, este propio lactato desempeña las mismas funciones que desempeña en un ambiente de homeostasis. Lo que pasa es que va en nuestro perjuicio, porque este lactato es utilizado por las células, por ejemplo, tumorales, para desencadenar todos los procesos de proliferación tumoral. Es ángel y es demonio. O sea, es un demonio en un ambiente patológico, pero es un ángel, por así decirlo, entre comillas, dentro de esa fisiología normal de las personas que están sanas. Y depende un poco del uso que le demos, ¿no? Al final, lo único que hace el lactato es, digamos, darle de comer, ¿no? Y si tú Sí, le das sí, célula sí, eso tumoral, pues es. le dará de comer al célula tumoral, y si tú se lo pides al músculo, pues le dará de comer al músculo. Si se lo pide el cerebro, pues le dará de comer al cerebro, ¿no? Claro que, y ahí está el conocimiento de la fisiología del ejercicio, para entender que si la célula muscular necesita consumir una gran cantidad de lactato, si el lactato intratumoral desempeña esas funciones tan determinantes para el tumor, y sabemos que hay una célula que es la principal célula del organismo encargada de consumir ese lactato, si hay una célula que puede quitarle sustrato energético al tumor, igual tenemos ahí una clave por la cual el ejercicio físico podría llegar a ser determinante en los tratamientos de enfermedades metabólicas, porque si conseguimos quitar el sustrato energético desde la célula tumoral o desde cualquier otro tipo de célula hacia la célula muscular, estaremos haciendo un trasvase metabólico en favor de nuestro organismo. Y tú que has entrevistado, en este caso vamos al mundo del rendimiento, tú que has entrevistado a Kilian Jornet, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, sí. ¿Tenemos datos del lactato en rendimiento de Kylian Jornet? Por curiosidad. Yo no tengo. Ha trabajado con el Aitor Biribay, no sé si le conoces, que sería una gran entrevista que le Me lo hicieras en apunto. el futuro. Es un hacha, ha trabajado con él y me ha comentado muy por encima, porque todo lo que rodea a Yaquilan es un poco top secret, pero que tiene, claro, que tiene o sea, que igual va a que igual está en el 80% de su velocidad máxima y su producción de lactato, o sea, y su capacidad de aclaramiento de lactato es absolutamente descomunal. O sea, es decir, las personas que tienen una gran capacidad cardiorrespiratoria, que tienen una función mitocondrial muy potente, tienen la capacidad de oxidar lactato, o sea, de producirlo y de oxidarlo a una gran velocidad. O sea, no sé cuánto tendrá, pero muy bajito. Sí, al final Pero es el que estamos lactato, hablando de... el lactato podemos decir que es una variable que no indica la eficiencia, ¿no? Del metabolismo de una persona, ¿no? Porque Sí, al sí, sí, final, sí, si puede hacer absolutamente. más intensidad con menor lactato, quiere decir que lo está utilizando de forma Sí, sí, sí. mejor y en el caso de la persona con patología, realmente estamos viendo que tiene mucho lactato sin hacer nada. Entonces, ahí es donde está un Esas poco, ¿no? células están aceleradas por Sobreproduciendo, encima. claro. Eso Claro, es. están Eso sobrefuncionando. es. Ya sabemos que cuando algo sobrefunciona, al final se rompe, ¿no? Entonces Eso es. hay que bajarle un poquito ahí el ritmillo, ¿no? Muy curioso. Y el lactato, también porque he visto que estudias animales, ¿no? He visto que has hecho algunos artículos sobre animales. El lactato en animales tendrá la misma función y funcionará de la misma forma. Y no sé si tú has visto los animales, si lo utilizan para más cosas que además que es la que utilizan. La verdad que yo creo que las funciones serán las mismas. Supongo que igual en animales, pues la verdad es que no sabría contestarte bien. O sea, soy un enamorado, por ejemplo, de lo que hacen las focas, las ballenas y demás. No me he centrado en el papel que tiene el lactato en estos animales, pero me atrevo a decir que será más o menos parecido que en los seres humanos. Con algunos condicionantes, como por ejemplo, supongo que las grandes profundidades pues desempeñará algunas funciones. No sabría decirte bien, porque al final la capacidad que tienen de consumir y de utilizar el oxígeno, por ejemplo, en las grandes profundidades, pues es diferente al nuestro. No sabría decirte bien, pero seguramente sea un buen campo de estudio que me voy a... O sea, porque a mí me gusta mucho estudiar cuáles son los modelos animales, no en el caso específico del lactato, pero sí, por ejemplo, en el caso de las ballenas, que siempre hablo, en que como las ballenas, por ejemplo, tienen la capacidad de estar una gran cantidad de tiempo sin respirar, o sea, hacen sus largas inmersiones, reducen su frecuencia cardíaca a 2-4 pulsaciones por minuto durante 15 minutos, porque tienen la capacidad de ensanchan sus arterias y hace que estas arterias sean un reservorio de oxígeno para esas largas inmersiones. Y esto nos puede dar algún tipo de idea de cómo algunos tratamientos podrían ir encaminados a que dentro del microambiente tumoral pues, se mejore la eficiencia en el consumo de oxígeno, por ejemplo, por parte de las células que están sanas. O sea, yo intento llevar siempre la fisiología al extremo para sacar alguna conclusión que nos pueda llegar a ver si hay debe ser algún tratamiento que pueda ir en ese camino, que es al final en los extremos siempre se encuentran algunas pinceladas de cómo el ser humano puede llegar a ser más eficiente, o sea, o cómo se podrían llegar a plantar tratamientos que puedan llegar a revertir el extremo, por ejemplo, que es que es el cáncer, porque el cáncer es la fisiología llevada al extremo, pero de manera crónica. Ujú. Genial. Y para no seguir hablando del lactato, porque podríamos hablar sobre toda la entrevista del lactato, vamos a hablar de otras variables fisiológicas que normalmente podemos estudiar y que vemos en el rendimiento, que se utiliza mucho en el mundo del rendimiento, el ejercicio físico, y que podemos trasladarla al mundo clínico, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre consumo máximo de oxígeno, frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca de reserva. ¿Alguna de estas variables que tú has visto es algún paralelismo claro entre una y otra y que podemos modificar claramente a través del ejercicio, ¿no? Nosotros le hicimos una entrevista a Íñigo San Millán,
que tiene un perfil singular. Es un investigador español que está en Colorado y que precisamente nos gusta tanto su perfil a las personas que le conocemos porque es investigador en cáncer y aparte es el preparador físico del actual campeón del Tour de Francia. O sea, él es el jefe de rendimiento de el Emirates, que es el equipo del... Entonces, nosotros cuando le preguntamos que si para él el consumo máximo de oxígeno es un indicador de cuál es un indicador de probabilidad de cuál podría llegar a ser el éxito, por ejemplo, de un ciclista de un alto rendimiento, él dice que se fija siempre en, en el umbral del lactato, la capacidad que tiene el deportista de producir y de oxidar ese lactato. Sí es cierto que para la población normal, como podemos llegar a ser nosotros, la capacidad cardiorrespiratoria, o sea, la capacidad que tenemos nosotros de hacer ejercicio a muy alta intensidad, la capacidad, o sea, el consumo máximo de oxígeno, es, en mi opinión, a nivel epidemiológico. En población normal, creo que podría llegar a ser el mejor indicador de salud integral dentro del organismo, sabiendo que no todo el mundo puede medir lactato y demás. Pero como medida estándar, refleja cuál es la capacidad que tiene nuestro sistema cardiorrespiratorio de transportar, extraer y utilizar el oxígeno por parte de las células. Y integra bien todos los sistemas, tanto el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, la función mitocondrial. Entonces, en mi opinión, a nivel de salud pública, un marcador fundamental a la hora de decir tú estás sano o tú no estás sano o tú necesitas mejorar, incluso para los propios deportistas, es el consumo máximo de oxígeno, porque integra bien cuál es la fisiología nuestra, o sea, integra todos los sistemas que son clave en el rendimiento y en la salud de las personas. Yo creo que es un marcador fundamental, a pesar de que algunos científicos y algunos especialistas digan que dentro de alto rendimiento no pueda llegar a ser tan buen predictor del rendimiento como puede llegar a ser, por ejemplo, el umbral del lactato. Pero a nivel de salud pública, dentro de todas las variables que podemos llegar a manejar, dentro de todas las clínicas de glucosa, de colesterol y tal, yo creo que el principal marcador de salud a nivel integral es la capacidad cardiorrespiratoria. Y el consumo máximo de oxígeno, para ser siempre paralelismo, en personas con alteraciones metabólicas, ¿cómo se ve afectado? Tienen menos consumo, o sea, tienen menos consumo máximo de oxígeno. O sea, cuanto más consumo máximo de oxígeno tienes, significa que tu capacidad de absorber, transportar y de utilizar ese oxígeno por parte de las células es mucho mayor y es mucho más eficiente. Las personas que tienen algún tipo de patología metabólica, la clave de todo y el origen de todo está en la mitocondria, que es la que oxida el sustrato energético. Si la mitocondria tiene algún tipo de disfunción, esta disfunción hace que tengan menor capacidad de utilizar oxígeno. Entonces, seguramente, seguro, el consumo máximo de oxígeno de las personas que tienen algún tipo de patología se ve mermado. Genial. Y una pregunta así que tiene que ver con ese consumo máximo de oxígeno, que siempre está relacionado con los deportes de resistencia, ¿no? Sí, Pero podemos modificarlo, por ejemplo, en personas en patologías con entrenamientos de fuerza, podemos también modificar el consumo máximo de oxígeno. se puede, o sea, no es quizá el protocolo, o sea, no es quizá el tipo de entrenamiento Que más va a destinado. afectar, ¿no? Sí, pero es fundamental. O sea, es fundamental hacer entrenamientos de fuerza para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque al final el entrenamiento de fuerza lo que hace es que mejora la función muscular. Entonces, si tú consigues mejorar la función muscular, sobre todo en personas que están, que son sedentarias, que no tienen mucha relación con el ejercicio físico, si tú consigues mejorar la morfología, la estructura y la función de la célula muscular, vas a mejorar su capacidad mitocondrial, vas a mejorar la capacidad que tiene esa célula de oxidar sustrato energético y también vas a poder mejorar el consumo máximo de oxígeno. O sea, en personas con algún tipo de patología, la base sobre la que construir
es el entrenamiento de fuerza para que esa persona pueda llegar a mejorar otras capacidades. O sea, yo creo que es fundamental. Sin una función muscular correcta, no se puede llegar a mejorar el consumo máximo de oxígeno de forma duradera en el tiempo. O sea, necesitamos tener antes una base de fuerza y una base de movimiento para poder entrenar a muy alta intensidad. Y siempre hablando de esto, imagino que en el mundo del deporte la mejora de ese consumo máximo de oxígeno tiene que ser lo más específica posible, es decir, aplicada al rendimiento, al deporte que están haciendo, es decir, para ciclista puede ir en bicicleta, etcétera, etcétera. Pero deberíamos buscar también esta especificidad de la mejora del consumo máximo de oxígeno también en patología o en personas normales, podemos decir. Es decir, ¿es necesario mejorar el consumo máximo de oxígeno de esta persona, por ejemplo, andando, si es lo único que hacen? ¿O podemos mejorarlo nadando y también van a tener efectos beneficiosos para su salud? Sí, 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 sí. O sea, al final nosotros tenemos que tener en cuenta, o sea, en el alto rendimiento la especificidad es fundamental. O sea, nosotros si queremos pedalear más fuerte, tienes que pedalear. O sea, por mucho que hagas escalada no vas a ser mejor ciclista, aunque puede contribuir. Pero en el ámbito clínico y en personas que tienen algún tipo de patología o personas, al final lo que la célula muscular no diferencia, o sea, ella no sabe lo que estás, o sea, ella no sabe si vas a correr, si vas a andar, si vas a entrenar fuerza, ella lo que diferencia es, vale, necesito más sustrato energético o necesito menos sustrato energético. Entonces, cuanto más necesite, esas mitocondrias van a estar más aceleradas, si necesitan menos, pues estarán menos aceleradas. Entonces, al final, la contribución del consumo máximo de oxígeno vendrá, o sea, la mejora del consumo máximo de oxígeno vendrá determinado por el nivel de requerimiento energético que tú le demandes. Cuanta más demanda, o sea, al final, ¿por qué los deportistas de resistencia tienen esos consumos de oxígeno tan elevados? Porque se pasan horas y horas encima de la bicicleta, horas y horas corriendo. Al final sus mitocondrias tienen que estar oxidando todo el día, incluso a bajas intensidades. Las personas que hacen fuerza entrenan fuerte, sus mitocondrias están muy activas, pero en un corto periodo de tiempo, por lo tanto no se corresponden consumos de oxígeno tan altos. Pero si tú puedes entrenar fuerza 10 horas al día, seguramente tu consumo de oxígeno máximo aumentará, pero no es eficiente a nivel de adaptación. O sea, tú al final lo que tú quieres es, si quieres mejorar la fuerza, no es eficiente que entrenes 10 horas al día, pero si tienes que estar encima de la bicicleta en un Tour de Francia 6 horas, tendrás que entrenar 10 horas. Genial. Y hablando ahora del tratamiento, ¿no? Del ejercicio como tratamiento. Alta intensidad, baja intensidad, ¿qué entendemos por alta intensidad? ¿Qué entendemos por baja intensidad? ¿Cuáles aplicamos en patología o es indiferente y depende un poco de lo que más le gusta a la persona, de lo que tolere más y lo importante que al final ajustemos la dosis? Eh, yo, yo creo que esta es una pregunta clave, eh, porque yo, por ejemplo, y esto yo lo veo en mí mismo, yo soy una persona que entrena todos los días, me muevo muy poco y veo que estoy empeorando. O sea, al final yo soy un sedentario que entrena. Entonces, para personas que tienen algún tipo de patología, que tienen una diabetes, que quieren perder peso, que tienen obesidad, creo que la casa se debe construir por las bases. Creo que lo que hay que hacer es mucho más importante lo que pase fuera de la sala de entrenamiento que lo que pase dentro de la sala de entrenamiento. Por mucho que entrenen 2 horas a la semana, si después hacen 1000 pasos al día, no sé qué capacidad de mejora a largo plazo va a tener esa persona que quiere cambiar su vida. Yo creo que la actividad física es la clave por la que debemos empezar el cambio en estilo de vida en personas que quieren mejorar su salud y no tanto el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental, pero la actividad física entendida como el hecho de andar, o sea, el hecho de movernos en nuestro día a día más allá de la hora que vayamos a entrenar es muy importante. Entonces, si yo quiero que una persona cambie su vida y su salud, le prescribiré
actividad física, que llega a sus 10.000, 15.000 pasos al día y a partir de ahí, o sea, yo necesito que esa persona entrene a baja intensidad durante una gran parte, pero necesito que haga mucha actividad física, aunque sea muy baja intensidad, sus 10.000, sus 15.000 pasos, y después ese entrenamiento ya tendrá más calidad. ¿Por qué? Si solo entrena una hora, o sea, si entrena una hora al día y hace HIIT, de poco me va a valer si después ha estado tumbada en el sofá o ha estado enfrente de un ordenador durante todo el día. Entonces, es fundamental la actividad física a baja intensidad para complementar lo que hagamos dentro de la sala de entrenamiento. Sabemos que el ejercicio de muy alta intensidad, el HIIT, es un entrenamiento óptimo, sobre todo para personas que tenemos poco tiempo para entrenar, porque optimiza las adaptaciones dentro de los protocolos de entrenamiento, porque entre hacer una hora en una bici a un 60% y hacer un protocolo de HIIT estructurado con una base de fuerza, pues seguramente la intensidad demande una mayor demanda metabólica que un ejercicio moderado que no se va a complementar con nada más. Pero si tenemos una base de intensidad baja, moderada, como con actividad física diaria, con subir y bajar escaleras, con ir a comprar, con ir andando al trabajo, después podremos complementar los entrenamientos a mucha más intensidad, que es lo que yo quiero, que la persona entrene a más alta intensidad, porque sabemos que la alta intensidad es fundamental para contrarrestar las patologías metabólicas que tienen muchas de las personas a las que nos referimos. Genial. Y las adaptaciones, imagino que serán también diferentes, ¿no? El entrenar a baja intensidad por más tiempo o entrenar a alta intensidad por menos tiempo, o más o menos al final el objetivo es el mismo el que conseguimos. Eh, O sea, las adaptaciones son diferentes porque al final las demandas energéticas que tú le haces tener a la persona cuando está entrenando a muy alta intensidad son diferentes porque va por vías metabólicas diferentes. O sea, si tú haces que una persona entrene un HIIT y está tirando más de reservas glucolíticas y menos de grasas, al final las adaptaciones mitocondriales cardiovasculares van a ser diferentes. O sea, tenemos que saber que no es lo mismo hacer un HIIT que hacer un entrenamiento de resistencia normal, como tampoco es lo mismo entrenar fuerza máxima que hipertrofia. O sea, todo tiene sus... todo varía en función de la intensidad, del tipo de ejercicio y de la estructura que se haga dentro de la sesión. O sea, es diferente. Es Genial. diferente. Genial. Y en cuanto al entrenamiento de fuerza, hipertrofia, que estuvimos hace poco con Mario también, hablando de esto en paciente con cáncer, prescribiría algo parecido a lo que hemos dicho con las actividades físicas también, es decir, primero que entrenen, es decir, que vayan, ¿no? También al gimnasio, que levanten peso, que hagan cosas, ¿no? Y luego quizá jugar más con estas intensidades y para ir a algún objetivo concreto, o hay algo más interesante, es decir, hacer un trabajo más de hipertrofia quizá puede ser más interesante que un trabajo de fuerza en patología metabólica. Yo creo que en patología metabólica, yo creo que tienes mucho que decir tú. Las personas que comienzan a entrenar o que van a seguir un plan de entrenamiento, yo creo que un déficit que tienen estas personas es que quizás no tengan capacidad de movimiento, o sea, que no tengan calidad de movimiento. Yo creo que la base principal para acometer en las personas que van a hacer un plan de entrenamiento es enseñarles a moverse. Cuando tú les enseñas a moverse, seguramente puedas llegar a aplicar más intensidad en menos tiempo. O sea, yo al final lo que quiero es que cuando vayan a entrenar conmigo, entrenen a la máxima, o sea, dentro de una programación, unos días se entrenará más fuerte, unos días se entrenará menos fuerte, pero creo que se puede llegar a entrenar a cuanta más intensidad mejor dentro de una programación. En referencia a si, por ejemplo, entrenar fuerza o fuerza más ligada a las adaptaciones neurales que no van a aumentar tanto la masa muscular como puede llegar a ser un protocolo de entrenamiento de hipertrofia, quizá en pacientes con cáncer, ya que es complicado que ganen masa muscular, yo iría, focalizaría el entrenamiento a mejorar la capacidad de movimiento a mayor intensidad. O sea,
programaría entrenamiento basado basado en la potencia. O sea, yo quiero que las personas que tengan patologías puedan moverse de una forma muy rápida y muy explosiva en el menor tiempo posible. O sea, yo enfocaría el entrenamiento hacia un entrenamiento basado en la velocidad. Entrenamiento como si fueran deportistas, entonces, ¿no? Yo Por siempre decir. digo que las personas que necesitan mejorar su salud necesitan entrar como un deportista de muy alto rendimiento, o sea, incluso mejor monitorizadas, porque para un deportista de alto rendimiento depende la victoria, pero para una persona que tiene una patología depende su vida. Y más en pacientes con cáncer, o sea, necesitan entrar como un deportista de muy alto rendimiento. Entonces, yo les prescribiría el entrenamiento incluso basado en la velocidad, o sea, como dice Vadillo. O Genial. sea, entrenaría monitorizando cuál es la velocidad de ejecución, aunque al principio sabemos que va a ser mínima, Ujú. pero hay que medir. Genial. ¿Qué otras, como hemos hablado de entrenamiento basado en la velocidad, qué otras variables ves imprescindibles monitorizar en patologías, en síndromes metabólicos? Es decir, ¿qué tenemos, qué aparatillo deberíamos tener en manos? Baratos, ¿no? Obviamente, pues, para que todos se lo puedan permitir, para controlar alguna de estas, ¿no? Es decir, necesitamos tiritas para medir el lactado, necesitamos A alguna ver, máscara para... el tema de la medición del lactato es complicado, pero bueno, quien lo tenga yo creo que es una herramienta fundamental para ver cuál es la progresión metabólica de esta persona. Por ejemplo, las aplicaciones de Valsalobre, de El Mayam y todas Sí. estas variables creo que son relativamente baratas y creo que son muy efectivas para medir cuál es la capacidad física de la persona, pues la capacidad de salto, la potencia, la velocidad de ejecución. Creo que son buenas herramientas para medirlo y después, tan simple como en clínica ya se está empezando incluso a valorar cuántas flexiones puedes llegar a hacer a máxima velocidad sin fatigarte, o el test de los 6 minutos, de cuánta distancia puedes llegar a recorrer en ese tiempo. O sea, yo creo que hay test que son muy fáciles, que incluso se están haciendo ya en el ámbito clínico porque están validados, que correlacionan con el volumen máximo de oxígeno, que correlacionan con los niveles de fuerza, que correlacionan con la capacidad cardiorrespiratoria, que yo creo que nos pueden dar un buen mapa de lo que es la persona. El clásico cardiofrecuencímetro también lo podemos utilizar perfectamente, ¿no? Es decir, al final la frecuencia cardíaca también puede ser Sí, un sí, sí, indicador sí. interesante en patologías, ¿no? Sobre todo en reposo, también es muy interesante creo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque es complejo interpretarla porque varía en función de muchos factores, del sueño, del Sí. estrés, del tipo de entrenamiento, de si has descansado y no has descansado. Pero bueno, yo creo que sí se monitoriza. Yo es algo que estoy estudiando en mí porque ayuda mucho a controlar las cargas de entrenamiento y te ayuda mucho sobre todo también a controlar el estrés. Que el Ujú. estrés es un factor que tenemos ahí siempre pululando, pero que es más importante y más determinante de lo que pensamos. Porque la fisiología también nos enseña, y esto es algo sumamente relevante, las tres principales células que consumen energía en nuestro cuerpo son la neurona, la célula muscular y las células del sistema inmunitario. Entonces, el estrés crónico lo que hace es que eleva de forma crónica los requerimientos energéticos hacia la neurona. Entonces, después aquí hay dos células, que son las células musculares y las células del sistema inmunitario, que cojean, porque el gobernador central, que es el cerebro, lo que hace es que demanda más energía y la guarda. O sea, lo que hace es que dice, vale, lo que voy a hacer es anticipándome a que voy a necesitar de forma crónica, porque tengo una mayor actividad del sistema nervioso, anticipándome a las demandas energéticas, me la voy a guardar para mí. Los niveles de actividad física van a bajar porque el estrés crónico lo que te hace es que te disminuye la capacidad que tengas tú de moverte porque la guarda el cerebro para él. Entonces, el estrés crónico, que tiene una gran incidencia en si nos vamos a mover, en el hambre que podemos llegar a tener, influye mucho en el pronóstico de las personas que tienen alguna enfermedad metabólica, incluso de las personas que presumimos que estamos sanas, porque el hecho de tener estrés crónico determina
en todas las demás actividades diarias que tenemos en nuestro día a día, como dormir, como movernos y como comer. Yo creo que monitorizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca de forma muy regular, sabiendo cómo varía en función de si dormimos más, si dormimos menos, si entrenamos más o si entrenamos menos, creo que puede ser una buena herramienta, junto con la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de reposo, para valorar cuál es la actividad de nuestro sistema nervioso. Sí, genial. De esto estuve hablando con Abel también. Sin embargo, fíjate, Abel Plaza, que tenemos un coffee break también con él, y él investigó la variabilidad de la frecuencia cardíaca en personas con obesidad y en niños. Y hicieron un estudio muy interesante que al final concluía, es un poco el resumen de todo, que la frecuencia cardíaca, creo desde reposo, si no me equivoco, era mejor predictor de enfermedad, y en este caso de obesidad, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Es algo muy curioso Sí, que al sí, final, sí. como que las cosas novedosas muchas veces nos atraen mucho, ¿no? Porque dices, hostia, esto es más complejo, es más guay, no sé qué, considera mucho. Sí, 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 Y al sí. final ahí, incluso publicando con uno de los más grandes investigadores en variabilidad de frecuencia cardíaca, pues llegaron un poco a la conclusión y dice, hostia, tenemos ya un gran predictor que la frecuencia cardíaca de reposo, que ya nos está dando mucha información. Como tú bien dices, también luego en ámbito de rendimiento, por ejemplo, Martín Boucher tiene artículos muy interesantes sobre cómo utilizar frecuencia cardíaca y variabilidad de frecuencia cardíaca para tomar decisiones, ¿no? Dentro del rendimiento. Buah, que eso Y es, que eso es, o sea, que es que eso es un jaleo también, porque las personas que os dedicáis al alto rendimiento, es que tenéis la brevedad de la frecuencia cardíaca, tenéis los GPS, tenéis los altos, tenéis, claro, no sé qué capacidad tienen los profesionales para analizar todas esas variables y tomar una decisión en coherencia, porque sí, si te sí, centras solo en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tomarías unas decisiones, pero si claro. te fijas en el GPS, tomarías otras. Buah, Yo es que creo eso que es un otro jaleo. mundo, el otro día estuve escuchando otro podcast, ¿no? Somos consumidores de podcast, ¿no? De Xavi Schelling, que es el Sí, sí, director sí, sí, sí. técnico de los San Antonio Spurs y un poco el director de científicos también, y un poco hablaba justo de esto, que ellos ahí tienen millones y millones de datos que tienen que usar. Obviamente no usan Excel, utilizan programación muy avanzada para al final filtrar todos estos datos y al final en media hoja resumirlo para los entrenadores y para el preparador físico lo que tienen que hacer, ¿no? Desde GPS, videoanálisis, lactado, CPK, todos estos datos al final tienen que ser Es que eso reflejados es de un forma jaleo. sencilla y decirle, mira, esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Un poco lo que todos queremos saber al final, ¿no? Entonces, claro, ahí está incluso la figura de, ¿no? El Sport Scientist, ¿no? Dentro de equipos de alto rendimiento, que otra movida aparte, a ver si entrevistamos Sí, también sí, sí, a sí. Xavi aquí, Claro. y otra movida porque ahí tenemos el problema contra, quizá en clínica tenemos el problema de qué cojo de todo esto, de las variables, ¿no? Es decir, ¿cuál cojo? Porque no tengo mucho dinero y no tengo mucho tiempo y la persona tampoco se lo puede permitir. Y en el alto rendimiento tenemos el problema Que contrario, tenemos tienen todo, todo, que que lo tienen tienen todo. todo y que después tienen un problema de eso, pues del análisis, que eso es algo bastante complejo, pero bueno, yo creo que es algo que Claro, el se irá análisis y luego la resolviendo. interpretación de estos datos, ¿no? Para ver realmente luego qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y que después también es lo que tú dices, que muchas veces nos vamos a la última moda y que después igual la propia valoración subjetiva del deportista importa muchísimo más. Claro, claro, claro. Es muy relevante. Hay artículo, por ejemplo, de Impellicieris, un italiano que es muy famoso por el tema del. Ha investigado mucho sobre el RP y hace muy poco publicamos un artículo de consenso sobre el RP como la variable es, quizá más potente que tenemos y la más infravalorada del mundo mundial. Es decir, Sí, sí, porque sí, nos da sí, sí. tanta información y sirve Es prácticamente que da para mucho. tantas cosas y además tiene adaptaciones, ¿no? Para niño, para futbolista, para patología, para no sé qué, no sé cuánto, que al final, y eso me lo pregunta muchas veces el alumno, ¿no? Dice, pero es que este es subjetiva, es una variable subjetiva, no es objetiva. Digo, hostia, que lo que queremos es justamente eso, ¿no? Muchas veces subjetivamente cómo se siente esta persona, ¿no? Porque tú a lo mejor Sí, tienes sí, sí. el lactado a tope porque no lo estás pudiendo reciclar, pero te sientes de puta madre, puedes seguir Sí, corriendo. sí, bueno, Entonces, ¿para qué? ¿No? Es decir, ¿para qué me interesa sí, tener sí, esa sí, variable sí. objetiva si yo estoy de puta madre? ¿No? Y dice, hostia, tú tienes más lactado que el otro. Pero claro, yo he ganado la carrera y él no, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Nos decía Íñigo San Millán que en la última contrarreloj del Tour de Francia le quitaron el potenciómetro Sí, eh, a Pogacar porque querían que diese el máximo sin tener el dato ahí. Es decir, o sí, sea, tú da el máximo que seguramente se cumplan nuestros pronósticos sin necesidad de que tú veas la valoración objetiva de lo que estás haciendo. sí.
que muchas veces Y lo cumplió, la ¿no? Y lo sensación... cumplió. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Eso también fue una jugada, o sea, esa también fue una jugada así un poquito más arriesgada, pero bueno, que muchas veces lo ligamos todo al dato y a la ciencia, que es fundamental, porque siempre dice Pedro J. Benito que el entrenamiento es 90% arte, 10% ciencia, pero no te limpies el culo con el 10%. O Muy sea, buena, que la ciencia muy es buena fundamental esta. para tomar decisiones en todos los ámbitos o Claro, sea, en por todos los ámbitos de supuesto. la salud. Adri, así para terminar, una última pregunta, así como más, más casi espiritual, ¿no? ¿Qué enseñanza te ha dado la fisiología que puedes aplicar a la vida? Y no tanto el entrenamiento, a tu vida. Si todo tu recorrido en el mundo de la fisiología y el metabolismo y todas esas historias, ¿qué te han enseñado luego que te sirva para el día a día, ¿no? Es decir, como la matemática, ¿no? ¿Para qué sirve la matemática? Pues igual. Pues a mí me ha dado mucha, bueno, te da mucha perspectiva y al final, o sea, te das cuenta de que esto es o sea, que es sota, caballo, rey, que muchas veces ponemos las etiquetas y que a las cosas, pero que es todo más simple de cómo lo pensas. O sea, la fisiología es muy compleja, y las personas que la estudiamos te das cuenta de que voy a hacer antes una reflexión antes de esto, porque nos vamos siempre nosotros a estudiar la fisiología del ejercicio o la fisiología humana a los artículos y creo que deberíamos estudiar más libros, o sea, los libros básicos de fisiología, de cómo se comporta el corazón, de cómo se comporta el aparato respiratorio. Creo que son mejor base para estudiar y construir nuestro criterio científico que irse a los últimos artículos porque no entran en la base. Si entendemos lo que es cómo funciona la base de la fisiología, nos quitaremos mucho camino por recorrer porque ya entenderemos cómo funciona el cuerpo humano. Y después, ¿qué me ha dado? Pues me ha dado que ahora, por ejemplo, entreno de forma muy diferente a como entrenaba antes, porque conociendo un poco cuáles son las adaptaciones que puedo llegar a tener con un tipo de entrenamiento o con otro tipo, pues bueno, pues me ahorro muchas cosas. Le he dado también mucha importancia al pasear. El hecho de hacer muchos pasos al día me da cuenta de que al final lo que en fisiología se cumple el dicho de lo que no se usa se atrofia. Entonces, Use it or lose es it, muy, ¿no? sí, 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 es mucho más importante el hecho de movernos 2, 3 o 4 horas al día que el hecho de entrenar. Eso lo he aprendido con la fisiología, porque o sea, nosotros estamos muy enfocados al ejercicio físico, al entrenamiento, pero a las mitocondrias, a las células musculares y a tus cardiomiocitos les da igual. O sea, ellos no entienden lo que tú vas a hacer. Lo único que entiendes es de si necesitan más energía o si necesitan menos energía. Y muchas veces nos concentramos en decir, vale, voy a hacer mi hora de entrenamiento, pero es mucho más importante lo que pasa en el resto del día. Y a nivel de adaptaciones fisiológicas, necesitamos movernos una gran cantidad de tiempo para mantener todos nuestros sistemas sanos. Necesitamos movernos muchísimo más de lo que nos movemos. Y eso es algo que he aprendido estudiando, que tampoco hace falta estudiar mucho para darte cuenta de que cuanto más te mueves, más sano vas a estar. Pero bueno, como el dicho de lo que no se usa se atrofia, creo que es la base de la fisiología y es la base de la salud. Una pregunta así rápida que me surge de esta y ya no te pregunto más cosas. Un libro básico para la gente para poder empezar con la fisiología y que cree que le puede gustar. ¿Vale? Porque muchas veces hay libros de fisiología que, ¿no? Que como son un poco durillos. Algo que tú dices, si lo lees, yo creo que te empieza a picar el Pues yo, gusanillo, por ¿no? ejemplo, de fisiología humana me he leído el Guyton, Ujú. el Guyton y también yo estudié en Madrid y mi profesor que era Francisco Javier Calderón, bueno, que es un estudioso de los animales, de la fisiología básica. Él tiene un libro editado creo que en Panamericana. Es un poquito más complejo que los manuales habituales de fisiología del ejercicio o fisiología humana, pero creo que es un buen manual porque sabe integrar todos los sistemas
dentro del cuerpo humano. Es un buen libro para leer, es un buen libro para estudiar y es un buen libro para ojear de vez en cuando porque da respuestas y hace preguntas que normalmente no se suelen hacer otros libros. Fantástico. Y para terminar, Adrián, ¿dónde te puede encontrar la gente por si te quieren preguntar más, leer más, aprender más de ti? Vale, pues me pueden encontrar en nuestra página es FISAC, www.fisac.com. Ahí tienen todos nuestros artículos escritos, las infografías, los podcasts y demás. Y después mi Instagram, que es así como mi red principal, que es adrian.fisac. Contesto siempre, intento estar, últimamente está un poquito con más estrés y siempre he ido con un poquito más de retraso, pero bueno, ahí cuelgo todas mis opiniones, mis artículos científicos, mis infografías y todas estas cosas. Ahí, Pues ahí me pueden encontrar. genial, dejaremos estos enlaces luego en la descripción, tanto del podcast como del vídeo. Y nada más, Adrián, muchísimas gracias por ese ratito y lo siento porque no hemos pasado de la hora. Para mí ha sido un placer estar aquí contigo y uno no, ya te lo he dicho desde el principio, porque creo que haces algo muy diferente. Creo que eres un avanzado a, a todos nosotros, porque siempre vas un paso por delante y para mí es un placer estar aquí contigo y poder charlas. Muchas gracias, Adrián. Un saludo. Un abrazo fuerte.